Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos el programa de las CEBs, Comunidades Eclesiales de Base, al servicio de la evangelización. Buenas nuevas para nuestro pueblo. Domingos de 20 a 22 por la 100.3 Iberoamérica. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Lo que voy a decir es solo para subrayar un poquito lo que de algún modo ya apareció. Estamos hablando de nuestra iglesia. Nuestra iglesia, a partir del siglo IV, perdió el primer nivel y hemos trabajado solo con el segundo nivel, que se llama parroquia, que es bueno también, pero sin el primer nivel no llegamos a la vida. Entonces se queda mucho más del clero, porque ellos cuidan de las bendiciones, triduos, velas, todo lo bueno, ¿no? Y una iglesia que es dominantemente clero, presbítero, es buena, pero no es completamente lo que Jesús quería. Jesús quiere la iglesia no para ella, sino para que sea fermento para el mundo, sal para la tierra, luz para la historia. Por eso no es, como el Papa nuestro siempre está repitiendo, una iglesia en salida. Entonces una iglesia que pierde la base comienza a trabajar con el nivel segundo, que es el nivel clerical, y de ahí para arriba es puramente clerical. Sí, no es culpa de nadie, son muy trabajadores, son muy heroicos, pero es un caso de heroísmo que debería ser revisado. Algunos no entienden comunidad de base porque la confunden con un movimiento. Son dos cosas diferentes. Espero mañana explicar un poquito lo que es carisma en la iglesia y lo que es gracia del Espíritu por un tiempo, pero desaparece. Las comunidades no son carismas, las comunidades son la propia iglesia en su instancia inicial. Así como una semilla de un árbol, es todo el árbol, pero en semilla. Y mientras no se contacta con la tierra, no pasa nada. Como el fermento, la levadura, si no se mezcla con la masa, no pasa nada. Hay mucha iglesia que pasa la vida en torno a la misma y no pasa nada. Claro, otra cosa es que se salva, que gana mucha indulgencia, todo eso acontece, pero no cumplió la misión que era la misión de la iglesia. Y entonces otros, sin darse cuenta, en nuestra época hacen la misión de la iglesia en nombre de otras cosas y buenos. Mahatma Gandhi fue un hombre que hizo mucho más que muchos curas y muchos obispos y muchos cardenales y muchos laicos, sin ser católico, sin ser cristiano. Y no. El Espíritu busca a alguien que haga la misión. Si no lo hacemos nosotros, Él va a buscar otros que lo hagan. Y es por ahí que estamos. Qué pena perder la gracia, perder la oportunidad de la vida, cuando el Señor nos escogió y nosotros perdimos la oportunidad. Te cuento una pequeña historia para iluminar eso que yo la viví. Allá en Brasil, mi hermano tenía una gran organización de 2.000 trabajadores que construyen buses, etc. Muy bien. Un día tenía que llevar al aeropuerto de São Paulo, más o menos 4 horas de viaje por tierra, un señor que estaba allá, yo no sabía quién era, pero a mi hermano llamó un motorista y dije, tú me vas a llevar el señor tal al aeropuerto. El motorista estaba de mal humor, porque el pobre tenía
mucho dolor en el hígado. Y claro, con el dolor en el hígado, por la mañana fría, ir hasta São Paulo 4 horas y volver 4 horas, pues no estaba muy feliz. De manera que entró en el carro, cerró las puertas y no dijo nada con este pasajero. Ya voy a São Paulo. Y después volvió. Cuando él volvió, los compañeros preguntaron: ¿y cómo fue con el médico? ¿Cuál médico? ¿No llevaste al médico? ¿Era un médico? Sí, el mayor especialista en hígado que tenemos. Pudiera haber tenido una respuesta y una ayuda de la mayor lo que más sabía sobre problemas de hígado. Perdió la oportunidad y estuvieron 4 horas juntos. Eso puede acontecer, que somos bautizados, consagrados para la misión de Jesús y nos perdemos en otras cosas, sin culpa, porque la iglesia nos ocupó en cosas internas. Entonces, el clero y los laicos que no se encontraron con las comunidades deben revisar si su cuadro teológico eclesial no es otro que el de la Iglesia Católica de Jesucristo. Punto final. Segundo, la vida de fe se reduce cuando no es en esta perspectiva que estamos diciendo, se reduce al culto. Dentro, no, puede ser que ustedes no, porque yo no los conozco, estoy diciendo de mi situación en mi tierra. La mayoría, y otros también de América Latina, para ellos la fe cristiana se redujo en el culto y se acabó en el culto. Y el culto es una de las tareas de la iglesia, pero no es toda la tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia es el reino de Dios. Y el reino de Dios no es solamente el culto, sino es la transformación del mundo en familia de Dios. El punto de partida, yo decía ayer, es la vida. El punto de llegada es el reino. El sujeto son ustedes. La metodología es ver, juzgar, actuar, evaluar y celebrar. Entonces, la mayoría vive en torno al culto, que es bueno, evidente que es bueno, pero no es todo. Y es para llegar a los otros puntos que no llegamos. Entonces las orientaciones de conciencia se quedaron en los escritos del Concilio Vaticano II, ¿no? Las orientaciones del Vaticano II se quedaron en los escritos, pero no en la práctica eclesial. Tenemos un concilio magnífico. Papa Bergoglio nos produce documentos maravillosos. Y yo encuentro, andando por el mundo, que muchos alaban y están muy contentos con él. Siempre enemigos vai haber, pero muchos están muy contentos con él, solo que no lo imitan. Sí, muy bueno, pero a ti no te gustaría. No, el Papa es muy bueno y el Papa es maravilloso. ¿Y tú? ¿Y el Papa? Quiere decir, la alabanza cubre la incapacidad o la imposibilidad de dar un paso nuevo y se queda en el esquema de siempre. Bien, esas son 3 cosas que quería repetir de ayer. Ahora vamos a entrar continuando, y ustedes se acuerdan que yo expliqué ayer al comenzar que quería hablar de comunidad de base en el contexto amplio, no solo como uno que busca una medallita, coloca la medallita aquí y sigue. No es parte de su vida. Es algo que lo colocó aquí y le puede sacar también. Comunidad de base no es un modelo, una experiencia, un método que vamos a usar ahí por 2 o 3 años, después volvemos a lo normal. Lo normal era lo que era antes. No es eso. Es
pensar el conjunto de la iglesia y intentar mirar desde lo más pequeño, desde donde está la mayoría de la gente. La mayoría de la gente bautizada católica no está en ese nivel. Fue bautizado y después se acabó. Y el bautizado no es un proceso de salvación, es un proceso de misión. No estoy bautizado para salvarme, estoy bautizado para continuar la misión de Jesús. Eso fue dicho ayer. Entonces estamos viendo poco a poco por qué una iglesia que parte de lo resucitado y que nos dejó claro la propuesta suya y que durante 400 años vivió la experiencia comunitaria. Durante 400 años, la iglesia en Jerusalén, yo les hablé la casa de María, mamá de Juan Marcos, Hechos de los Apóstoles 12:12, la iglesia de Corinto, la iglesia de, ayer ya hablamos de eso. Ahora vamos a ver por qué, y hoy quiero tocar ese punto. ¿Quién iba a me ayudar? Puede poner, pone aquí arriba de eso. No se preocupen de copiar, después ustedes con el celular sacan una foto, o después lo vienen a copiar, porque si no copiando, no siguen lo que estoy diciendo. Y en este momento es importante lo que yo estoy diciendo, como el médico que está viajando con... Entonces aprovechen. ¿Cuándo es que rompe el esquema que ya no se reúne en la casa, donde todos se conocían? Era envuelta alrededor, no de la mesa como conocemos, ellos tenían almohadas, otras cosas, pero era en torno a ellos, de manera que uno miraba la cara del otro. Hablaban de la semana, no era misa todos los días, esto lo inventamos después, no estoy diciendo que está equivocado, solo estoy explicando que no es la experiencia de la primera comunidad. Del domingo sí, pero la misa por la mañana y por la tarde, y al mediodía y a las 3 de la tarde, no, eso no era de la iglesia, eso llegó después en otro momento. Y, bueno, dejemos. Entonces, ¿por qué rompe eso? Yo les hablé de la persecución del cristianismo, ¿no? Por varias razones. Primero, porque no era la religión reconocida, porque se separó del judaísmo y entonces no era religión reconocida. Segundo, porque hablaba mucho del reino y del basileo. Basileo quiere decir el emperador. Pero él no era el emperador de Roma. Y que Jesús es el Hijo de Dios para establecer el reino de Dios. Eso dentro del imperio romano es una provocación. Porque, ¿qué? Un reino. Entonces ustedes están hablando de... quiere decir, la confusión era muy posible cuando escuchaban a esos cristianos hablando que el reino no es para este mundo, es otra cosa, y que ustedes pagan impuestos. Todo eso hubo, y ya hablamos de eso, la parte del sufrimiento, catacumba. Fue la primera vez que salieron de la casa, fue cuando fueron al cementerio buscar el cuerpo de los que habían sido sacrificados y rezaban la Eucaristía al lado de ellos. Pero de pronto, en el comienzo del siglo IV, hay un cambio extraordinario. Y voy a resumir, porque podría contar toda la historia, pero vamos a resumir. Un emperador de Roma decidió que ya no se podía más perseguir a los cristianos. Y segundo, él se declaró adepto del cristianismo. No se bautizó pronto, solo se bautizó 2 semanas antes de morir, por Eusebio de Cesarea, de Nicomedia, 2 semanas antes de morir.
passou toda a vida como catecúmeno. Não sei se disse a ele a razão. Então, que mais ele hizo? Ele sentiu que os cristianos seriam capazes de dar ao Império Romano uma unidade, porque eram muito combativos no sentido de se ajudavam, iam às periferias, ajudavam a gente. As comunidades já não podiam reunir-se na casa, não porque fuera proibido, senão porque não cabiam, passando de 30 para 300 ou 3.000, impossível. Então ele disse, não há problema, há muitos edifícios do Império Romano que não estamos usando, ou quando não estamos usando, vocês podem se reunir. Esses edifícios, aqui tem a foto de um de arriba para abaixo. No Império Romano usavam muito a língua grega, mas a língua grega vulgar, se chama a língua grega vulgar. E o imperador se chamava, em grego, Basileu, imperador. E edifício público, basílica. As basílicas não eram nada sagrado, era algo do Império Romano. Ele disse, eu dou emprestado para vocês, podem usar. Assim cabem todos, porque era um edifício muito grande, umas 4 vezes esta casa, esta parte. Não? E, claro, aí começou uma tradição cristiana que dura hasta hoje, que pede emprestado e não devolve. E eles se quedaram. Essa é uma fotografia de uma basílica del techo para abaixo. Então, veio, esta é importante porque não é, depois vou mostrar o outro, não é assim, é redondo. Esse é um edifício, aqui havia a entrada chamada atrium, a gente chegava, conversava, etc. E depois, onde está o... aqui está. O que cambiou? Cambiou que os cristianos tomaram... Não havia bancos. Hasta agora, em las basílicas não há banco. A não ser que seja uma fiesta, então se lo ponem e depois lo retiram. É sempre sem bancos. É para caminhar, andar por allá. A gente venia, estava aqui. O imperador estava aqui. Quando ele prestou para os cristianos, aqui se vino o obispo. E lhe gostou. E se quedou aí. Os nobres se quedaram aqui. E aqui também os nobres. Então se puso uma mesa para a comunhão. E o povo está aqui parado. Por isso que a primeira anáfora da missa, em latim, tem o et omnium circumstantium. Quer dizer, e todos aqueles que estão parados alrededor. Parado alrededor. Era isso, era a primeira anáfora. Pero nos cedieron, aqui há uma trampa, não uma trampa, uma desgraça. ¿Sabe o que é? Já criamos em la comunidade 2 grupos. Os que sabem, os que não sabem. Os que mandam e os que deveriam obedecer, pero estão dormindo. Quem é isso? Es decir, estos não têm a responsabilidade. Estes sim são responsáveis por tudo. Sem dar-se conta, já estamos com 2 grupos e separa a mesa de comunhão. Há que estão todavia alrededor. Este tipo vai sobreviver hasta nosso tempo. 2 grupos. Os que celebram e os que assistem. Eu dizia já em Brasil, não? Vou à missa do Padre Antônio. Equivocado, não é assim. A missa é de todos nós outros. Eu, quando vou, eu celebro com o Padre Antônio. Não é a missa do Padre Antônio.
yo y él concelebramos juntos. Entonces, ¿qué hace él? Él preside, él tiene la presidencia, pero la concelebración es de todo bautizado. Eso es del Vaticano II y es desde el comienzo de la iglesia, pura doctrina católica. Este modelo va a crear la multitud. Sin embargo, comienzan esto es el latín. Sin embargo, el latín era mucho más para documentos oficiales. Pero pusieron que la liturgia tenía que ser en latín. El pueblo no entendía latín. Los curas tampoco. Sí. Pero es muy los mexicanos dicen muy chistoso, pero nada chistoso. Que rezamos en una cosa que no sabemos lo que estamos diciendo, porque era en latín. Segundo, en voz baja. Solo eso tiene derecho de decir en voz alta. Con eso entra todo lo que es el modo de ser del imperio, la corte de Constantino. Entonces entra procesiones, entra incenso, entra ropa especial. No estoy haciendo por crítica, solo estoy queriendo explicar para ustedes por qué entró. Toda vez yo cuando voy a celebrar, para mí estoy vestido de romano. Sí, porque maxifalda es el imperio romano, ¿no? Yo en la vida de cada día no uso falda, ¿no? Uso pantalones así, pero para celebrar tengo que me vestir como un romano. No fue Jesús que mandó hacer eso, fue una estructura que nace en el siglo IV, porque el romano tenía derecho a la toga, aunque fuera esclavo. Si él era cristiano, podía usar la toga hasta la maxifalda. Los curas se visten como procónsules, los obispos se visten como procónsules, quiere decir una ropa especial, bonita, con capa, etc. Y entra una serie de cosas que es mucho más del imperio romano que de Jesucristo. Ustedes se imaginen que en la casa un tipo llegara con una capa bonita así, y dice, che, ¿qué está pasando? No es nada especial, es circo, vas a un circo. Entonces comienza una multitud. La multitud se desconoce, uno no sabe quién es el otro. ¿Cuántas veces en la iglesia la gente va, está en la misa y sale? No sé quién estaba en el otro banco y qué me interesa. Yo estaba contando, no sé si conté para ustedes, pero en Estados Unidos cuando celebran, siempre terminada la misa uno sale y en la puerta principal la gente sale y si quiere saluda, allá no se besa, solo se saluda la gente. Y los mexicanos diferentes, ellos saludan así, después otra vez, ¿no? Una y dos veces. Y los argentinos besan, pero no lo hagan. Bien, entonces, y después hay puertas laterales para los que no quieren encontrarse con el cura, por cualquier razón, pelear, sale. Bien, entonces, yo conversando con la gente, pasó un señor, yo le pregunté, ¿y usted, cuando vino, cuál es su nombre? ¿Qué hace usted? ¿Está contento acá? Porque vi que era uno que vino de un país latinoamericano. Y él comenzó a llorar. Yo dije alguna cosa que le ofendió. No. Es que yo vengo 9 años a esta misa, en esta iglesia. Primera vez que me preguntaron quién yo soy. Claro que yo tengo un sobre y tengo que pagar, porque allá se paga. Eso no hay duda. Pero que la primera vez que me pregunto quién soy, si estoy contento. 9 años. Una iglesia de multitudes.
no nosotros, que yo estoy seguro que ustedes frecuentan mucho la iglesia, eso no es el problema de ustedes, pero eso es el problema de la mayoría de los bautizados, son desconocidos, no sé quién es. En mi parroquia yo conté ya, no eran 50.000, y yo conocía cuando mucho 500, quiere decir que tenía 49.500 que yo ya les dije, no encontraba, 3 veces en la vida, 2 veces totalmente inconsciente y una semiconsciente. Cuando se bautizaba, inconsciente. Cuando se casaba, semiconsciente. Y cuando muertos, inconsciente. Y mi comunidad, los 49.500 en latín, y 2 grupos, clero y pueblo, y siguiendo la corte imperial. Evidentemente, el espíritu provoca que eso tiene que cambiar. Y comienza gente a salir de esto y venir para el desierto. Desierto. Eso no significa algo de arena, significa lugar donde no tiene mucha gente. Primero son los anacoretas, uno que va por su cuenta, arregla una cueva, y hasta ahora tiene allá, cuando ustedes si un día fueren a Turquía, la parte oriental, tienen muchas cavernas que son de ese tiempo, que hacía uno y pasaba la vida allá separado, anacoretas. Después de un tiempo se dieron cuenta de eso, de uno estar solito no es muy cristiano. Ahí vino el cenobio, vamos juntos, vamos nos reunir, vamos conversar juntos. Y pasa un poco después a monasterios, quiere decir, vamos a establecer una manera común de vivir junto, una regla común. El más famoso de todos fue Cremlin, del cual salió un grande grupo de papas de este monasterio. Pero este no era esto, era un grupo que tenemos que conocer. Vamos, y no era uno atrás del otro para conocer la nuca del otro, no. Así como era el monasterio primitivo. Pacomio, que comienza los cenobios, después los 2 grandes que hicieron el proceso comunitario fue Benito, ya estamos aquí en el siglo VI, ¿no? Y Basilio en el oriente y en el occidente. Y ellos hacen una regla para que todos que quieran puedan seguir esto. Me ayuda aquí el otro, vamos un poquito más para adelante. Esto estamos más o menos en el siglo VIII, IX. Puede poner arriba de esta, porque después quiere sacar fotos y ya es más fácil estar ahí. Cambia la construcción, ya descubre una manera de crear edificios más altos, que descubren el modelo de la ojiva, que es así, que soporta mucho más. Ahí tiene un dibujo. Aquí tiene una ojiva, que es el período, ya vamos llegando en el siglo IX, XI, XII, son las catedrales que hay hasta hoy. Quien fue a Europa va a recordarse de las catedrales. Y aquí en la ciudad de ustedes tienen una iglesia tipo, una catedral que es tipo gótico. Esas son las catedrales góticas. Los cambios son pequeños cambios, pero es grande. También la gente no conoce. Tiene muchas columnas de ambos los lados. Y ahora tiene bancos
Ya que la gente no entiende, es mejor no entender sentado. Todos sentaditos muy felices. Aquí tiene la mesa de comunión y ya tiene una reja, de manera que estos no se atrevan a venir para acá. No podía, era antigamente, los más viejos aquí no eran ninguno, porque son muy jóvenes. Pero, el altar es una pirámide, prácticamente es así, mire, es como una pirámide. Se da espalda para el pueblo. Todo se celebra en este lugar. Aquí se viene solo para la comunión. Pero en ese periodo, estamos en la Edad Media, la gente casi no comunga. Eso es con Pío X, la comunión frecuente. En aquel tiempo se comungaba una vez en la vida, después fue obligatorio una vez al año, pero no era costumbre la comunión. La costumbre era ver a Dios, de manera que iban a la iglesia para ver a Dios, quiere decir ver la hostia, y como se celebraba de espalda, se levantaba así, ¿no? Para que la gente pudiera, nunca así, porque ahí iba a mirar a la gente, no conviene. Y para algunos era la única vez que podían ver a Dios, porque después volvían para la zona rural y sabe Dios cuándo va a volver. Entonces echaban dinero, por favor, espere un poco más, es mi última vez de ver. Claro, el cura después de un tiempo se cansa, hasta que un obispo francés inventó una cosa muy interesante, así de oro, como si fuera una cruz, con la custodia, y se pone la hostia acá, y se coloca encima de la mesa. Y cuando él hizo la primera vez, la gente con mucha fe se quedó todo el día, toda la noche y todo el día siguiente, 40 horas. Y ahí comenzó las 40 horas de adoración al Santísimo. Noten que estamos cambiando un poquito del sentido del sacrificio, y más de que el sacrificio, el sentido de la mesa común. Estamos cambiando para adoración. No es que la adoración sea equivocada, no, yo también hago adoración. Pero, un momento, vamos a poner las cosas en su lugar. Jesús no pidió para ser adorado, pidió para ser seguido. La misa es sacrificio, pero en primer lugar es la comida junto. Ese es lo central. Jesús hace una comida. No es que en la última cena Jesús hizo un sacrificio como el sacrificio del templo. No tiene, todos los estudiosos están de acuerdo en ese punto, que ahí no tiene que simbolizar igual como si fuera el culto de la Pascua judía. Jesús no habla de hierbas amargas, no hace nada del tipo judío. Él hace una comida con los amigos y hace su testamento. Desde el capítulo 15 al 17 de Juan es un poco el testamento de Jesús, ¿no? Y aquí aumenta este pedazo, continúa. En la iglesia oriental no hay solo una reja, sino que hay casi un muro. Si fuera una iglesia oriental, van a recordarse que no se ve nada. Los curas, los celebrantes, acá incenso, cantan, lloran, hacen todo lo que quieren dentro de la moral. Y la gente afuera solo se abre un momentito después de la consagración, enseña a la gente, Mysterium Fidei. Adiós. Quiere decir, es un respeto, yo lo veo por un lado bueno, pero estamos alejando del sentido de la mesa, porque la Eucaristía es una mesa común. Imagínense que me invitan a comer, o los hijos vuelven,
uma vez ao ano, a la casa de papai e mamãe, e todos dando a espada a papai e mamãe e comendo por sua conta. Disse: hijo, mira para cá, a família está reunida. Jesus quiso fazer uma cena com seus amigos. E claro que se miraram na cara um ao outro, que se estão, aquilo que vocês veem na última cena, isso é do século XVI, Leonardo da Vinci, século XVI. No tempo de Jesus não estavam todos assim, saca a foto. Quer dizer, estamos participando da comunhão. E na missa solo comungava o obispo. Eu, quando era seminarista, vocês estão dizendo, quanto tempo há? Sim. Na missa pontifical, não podíamos comungar. Íamos comungar na igreja, ou na construção chamada Igreja del Sagrario. E aí comungávamos. Porque a missa era solo o obispo que comungava. Depois acabou com o Vaticano II e já cambiou todo isso. Então já na Eucaristia se habla muito mais como sacrifício e não como a mesa do Senhor. Este também é sacrifício, é evidente, mas em primeiro lugar, a mesa do Senhor, onde os hermanos se encontram. O hijo que havia salido da casa volvió, o papá lhe deu uma cena. Era tudo como Jesus fazia com os pecadores, os amigos, comia com eles. E nessa comida, que poderia durar 3 horas, 4 horas, toda uma tarde, um pedaço da noite, era o sentido de compartilhar a vida juntos. O que temos aqui? Estamos já no século XII. As catedrais são principalmente do século XI, século XII. Um monge de Cluny chegou a ser papa com o nome de Gregório VII. Esse foi o papa que organizou muito mais o que chamamos a cristiandade, que ele escreveu em latim Dictatus Papae, quer dizer, pontos que o Papa estabelece para ser seguido, que o Papa está acima de los reis, que o Papa quer isto, o Papa quer aquilo. São todas as maneiras de estar arriba de los príncipes, reis. A igreja é uma sociedade perfeita, o mundo é uma sociedade perfeita, mas a igreja é mais perfeita porque trata de lo espiritual. De maneira que o obispo bendice o rei e consagra o rei, porque o rei viene escogido por Deus e está escogido por Deus e é consagrado por el obispo. E se o obispo dá excomunhão, o pueblo perde a responsabilidade de obedecer ao rei. Por isso que quando o Papa excomungava um príncipe, ele venia fazer penitência na casa do Papa fora, aunque fora com nieve, para que o Papa lhe quitara a excomunhão. Não porque ele hacía por piedade, senão porque ele estava perdendo a obediência de seus siervos. Tudo isso é este momento, a partir do século XII. Depois de ello, é o Papa que teve o maior poder, que é Inocêncio III. Tempo de Francisco de Assis. Francisco de Assis dialogou com Inocêncio III. Inocêncio III era o Papa que tinha o maior poder. E que coisas que acontecem, não? Quando ele morreu, estava cerca de Assis, aquela primeira cidade acerca de Assis. Deixaram o corpo com todas as roupas e todas as joias e todo para que a missa do dia seguinte pudesse ser cantada para ele. E nessa noite entraram os ladrões, roubaram todo
lo dejaron sin ninguna ropa, desnudo por tierra. El Papa que tuvo el mayor poder está muerto sin ropa en la catedral al lado de Asís, en la ciudad al lado de Asís. Eso es Inocencio III. Después viene Bonifacio, que dice que el mayor enemigo del clero son los laicos. Y es el tiempo de los mendicantes. Francisco, después de los valdenses, que no eran católicos, no, fueron herejes, pero es de este momento. Hasta aquí, vamos parar aquí porque siento que estoy diciendo mucha cosa y gustaría que pudieran rumiar un poquito sin ofender las vacas. Pero vamos a volver un poquito, no el grupo, sino 2 o 3 que están más cerca de todo lo que estoy diciendo. ¿Por qué que estoy haciendo todo eso? Diciendo la historia de la iglesia para hablar de comunidad de base. ¿Por qué razón? Algunos van a decir, ¿por qué saber la historia de la iglesia para hablar de comunidad de base? ¿No? ¿Quieren de conversar un poquito? Doy 5 minutos para que puedan ir al baño. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos el programa de las CEBs, Comunidades Eclesiales de Base, al servicio de la evangelización. Buenas nuevas para nuestro pueblo. Domingos de 20 a 22 por la 100.3 Iberoamérica. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad.